pero puede entenderse del otro modo según el discernimiento que vea uno. Entonces no puede interpretarse en la Biblia por cuenta propia, ¿verdad? Y más adelante dice que porque los profetas han hablado inspirados por Dios. Pero ahí viene la otra cosa. Entonces, ¿quiere decir que el Espíritu Santo inspira? Sí, se inspira. Entonces dicen los que no son católicos, no, es que a mí el Espíritu Santo me inspiró. Pero se olvidan que no nada más hay Espíritu Santo, hay el Espíritu que no es santo. Entonces, ¿quién te inspira? ¿El Espíritu Santo o el Espíritu no santo? Por eso tenemos que tener discernimiento. No. Como ve, tiene muchas partes este tema, pero como es muy largo, no puede uno abarcar tanto. Entonces vamos a ver nada más ciertas cosas, yo diría esenciales, o sea, lo que me vaya poniendo mi corazón aquí, lo que me vaya poniendo por inspiración de Dios, porque es mucho. Empezamos por esto. Hay dos reinos aquí en la tierra, ya sabe, ¿verdad? ¿Cuál y cuál? El reino de Dios y el reino del diablo. Así es. ¿Cuándo comenzó el reino del diablo? Cuando desobedeció. Así es, cuando desobedeció Daniel. ¿Y cuándo comenzó el reino de Dios en la tierra? Cuando vino Jesucristo. Así es, cuando vino Jesucristo. Entonces ya tenemos eso así, claro. Ahora, un espíritu, o sea, Dios creó, lo primero que creó Dios fueron los espíritus. Es decir, no creó primero al hombre, sino primero hizo los ángeles, que son espíritus que no tienen cuerpo, ya sabemos, porque son espíritus. Pero sí surge la pregunta, bueno, ¿y entonces por qué le ponen alas? Porque es un ángel, ¿no? Porque como se trasladan de un lado a otro, rápidamente, pues el hombre le pone alas. Ok. Y la Biblia también así lo dibuja también, ¿no? Lo dibuja como Salomón cuando construyó el templo, pues puso querubines ahí con ángeles, y también Dios mandó a hacer el arca de la alianza y también puso ángeles ahí con alas también. Sí. Pero ya sabemos que un ángel es algo espiritual y no se ve. Bueno, entonces Dios hizo a los ángeles, que son espíritus que no se ven. También, como ya sabemos que uno de ellos no le quiso obedecer, que fue Satanás o el diablo, y se llevó con ellos muchos, ¿verdad que sí? Entonces, no le quisieron obedecer a Dios. Dios los hizo para que estuvieran bien ahí en su reino, en el cielo, para que gozaran de su presencia, pero con la posibilidad de que si no querían, no lo hacían, porque los hizo libres. Entonces el diablo decidió no servirle, pero el diablo sabía bien que si él no quería obedecer, se quedaría para siempre así. Y lo sabía bien conscientemente. Eso. Entonces él, a pesar de que sabía conscientemente que se alejaría de Dios para siempre, lo hizo. Y luego es más, se llenó de soberbia, o sea, quiso ser igual a Dios. Entonces ahí empezó como la división. Bueno, ¿y por qué Dios no lo hizo al diablo de tal manera que no pecara? Nos surge esa pregunta. Pues porque Dios nos hace libres de elegir, ¿no? Así es, porque no, tanto a los espíritus como a nosotros también, nos hace libres, exactamente. No nos hace como robot, para que nosotros... esclavos. Como esclavos, no, exactamente. Entonces, es decisión nuestra si le obedecemos o no. Así también son los ángeles, a los espíritus. Pero con la advertencia de que si ellos se alejan de Dios,
es porque están conscientes que nunca más van a estar con Él. Y ellos decidieron hacerlo así. Bueno, en el caso del hombre no es así. Dios también hizo eso a nosotros, con cuerpo y espíritu, pero a nosotros nos hizo también de tal manera que si no queremos adorarle, tampoco nos forza a hacerlo. Nada más que nosotros tenemos cuerpo y espíritu, y el diablo solamente era espíritu. Entonces, como que tenemos una ventaja nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos cuerpo. Y tenemos también la ventaja de que podemos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque el diablo nos engañó. Y al diablo nadie lo engañó. Él decidió por sí solo hacerse así. A nosotros el diablo nos engañó, por lo tanto, nosotros nos hizo de tal manera Dios así, libres también, y sujetos a que nos podían engañar, y todavía existe eso en nosotros, nos pueden engañar. Así es. Bueno, hasta ahí vamos, ¿verdad? Vamos a ver ahora una parte de la Biblia, que es Juan 8:44, que esta es una de las partes de la Biblia que debemos recordar, que es quién es el diablo. ¿Quién es el diablo? Como lo dijo Jesús. Ustedes tienen por padre al diablo. Ajá. Y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Bueno, entonces Jesús lo llama así, es el padre de la mentira, Satanás. Bueno, esto es algo que estamos poquito a poco viendo. Conviene pensar esto, ¿no? Y advertir esto, que nosotros no vamos a estar siempre hablando del diablo. Hay muchas personas que se mantienen ahí, siempre andan hablando del diablo, siempre. Eso no está bien. De quien debemos de hablar es de Jesús, no del diablo. Pero es necesario conocer quién es el diablo, es necesario conocerlo. No para estar siempre hablando de él, sino para cuidarnos. Así es. Sí se ha fijado en eso, que muchas personas hacen eso, siempre están hablando del diablo, que el diablo aquí, que el diablo acá, que no sé. Y eso no es correcto. Debemos hablar de Jesús, de Dios, no del diablo. Hay una cosa muy importante también de ver, que todos nosotros llamamos al diablo Lucifer. Eso es bueno meternos a fondo. ¿Qué significa eso, Lucifer? Porque en la Biblia nos habla de Lucifer, pero no como nosotros lo conocemos. Nosotros conocemos que Lucifer es el diablo. Sin embargo, la Biblia dice otra cosa. Y ahí es donde debemos nosotros aclarar eso, porque alguien nos va a preguntar. Alguien nos puede preguntar eso. Y tenemos que dar una respuesta. Porque hay un canto en latín que se canta el día de... el canto del pregón pascual. ¿Recuerda? Cuando lo cantan en latín, van a mencionar a Lucifer. ¿Sí? Van a mencionar a Lucifer. ¿Por qué? Porque Lucifer es la estrella de la mañana. Eso significa Lucifer, lucero de la mañana o estrella de la mañana. Bueno, eso lo dice aquí en Apocalipsis 12,
12:4. En Apocalipsis 12:4 habla de eso. Apocalipsis 12:4. Y ya se le quedó ese nombre, pero no le corresponde ese nombre a él. doce cuatro. Dice, con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Ajá. Bueno, ahí vemos que es una estrella, ¿sí? Ahí dice que es una estrella, o es decir, el diablo se fue y se arrastró muchas estrellas. La palabra estrella tiene dos modos de interpretarse. Estrella tal como nosotros conocemos un astro, y estrella ángeles. Okay. Entonces, cuando el Apocalipsis habla de estrellas, debemos distinguir de qué estrella está hablando. Si son las estrellas celestes del universo, o son los ángeles. En este caso son los ángeles de que está hablando ahí. ¿Sí? Entonces, el diablo es un ángel, es una estrella que fue echada del reino de Dios ahí en el cielo, fue echado, y junto con él muchas estrellas. ¿Cuántas? La tercera parte dice ahí, ¿verdad? De las estrellas del cielo. Bien, ok, pero estaba explicando. Aquí también dice lo que usted decía. A ver, ¿qué dice? Dice, el dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio de Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Así, los ángeles con él. Así es, bueno. Pero decíamos que él es, que no le corresponde a él la palabra estrella de la mañana, porque en otra parte dice así. Dice en 2 Pedro 1:19. 2 Pedro. Ahí atrásito. Los Pedro 1:19. Estrella de la mañana o lucero de la mañana, como no sé cómo diga ya en su Biblia. 2 Pedro, aquí está. Dos Pedro 3, 2 Pedro 1:19. Dice, a consecuencia de esto creemos más firmemente en el mensaje de los profetas y deben tenerlo como una lámpara que luce en un lugar oscuro hasta que se levante el día y el lucero de la mañana brille en sus corazones. Así es. Ahora vamos a ver Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 22:16.
Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para decirles lo que se refiere a las iglesias. Yo soy el brote y el descendiente de David, la estrella radiante de la mañana. Él es la estrella radiante de la mañana. Entonces, ¿por qué le llaman así a Lucifer? Y la cosa está en que en el pregón pascual habla, o sea, cuando están cantando dicen Lucifer, o sea, refiriéndose a Jesús. Refiriéndose a Jesús. Entonces, esto es importante saberlo porque los protestantes dicen así, miren, están llamando a Lucifer cuando están cantando el canto en latín. Cuando uno no sabe estas cosas, pues no se queda duda, ¿no? Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Verdad? Pero realmente, si usted busca la palabra Lucifer en la Biblia, no está en ninguna parte. Así tal cual es. Okay. La palabra Lucifer no está. En ningún lado está eso. Pero en latín, en el idioma latín, sí está. ¿Sí? Es decir, en la Vulgata latina, sí está. Así. O sea que ese es el problema, ¿no? Pero ya aquí en las Biblias que nosotros tenemos, no hay eso. No hay eso de Lucifer, no hay. Esa palabra Lucifer no está en la Biblia. En ninguna parte la va a encontrar uno de la Biblia. Lo que está es demonio, diablo, Satanás. Eso sí, espíritu malo, eso sí está. Pero Lucifer no está. Y bueno, como le repito, estas cosas tienen que saberlas para meternos a fondo de las cosas y saberlas bien de qué se trata. También en el Antiguo Testamento habla de eso, en Isaías 14:2. En Isaías 14:12. Dice: ¿Cómo caíste desde el cielo, estrella brillante, hijo de la aurora? Los hijos de estrella de la mañana, así es. ¿Cómo tú, el vencedor de las naciones, has sido derribado por tierra? Lo echaron del cielo a la tierra, así es. Bueno, esa es una aclaración que hay que saber. Y ahí le voy a dejar esa lección para que se la lleve. Okay. Porque tiene muchas partes este tema que aclarar. Tiene muchas cosas que ver. Bueno, ahora, nosotros estamos aquí frente al reino, o sea, vivimos donde está el reino de Dios y en el reino del diablo. Nosotros entramos a formar parte del reino de Dios por el bautismo, pero existe el reino del diablo también. Que aunque estamos bautizados y todo, el hombre se puede pasar al reino del diablo. No quiere obedecer y se pasa para allá. Porque el bautismo no quiere decir que ya tenemos segura la vida eterna con el bautismo. No, ese es un requisito que Dios nos pide para ser salvados. Pero no quiere decir por eso que ya eso nos esclaviza y que seguimos siendo libres. Si queremos obedecer, obedecemos, y no. En otras palabras, somos ciudadanos del reino de Dios. Pero si queremos obedecerle al rey, le obedecemos, y si no queremos obedecerle, no le obedecemos. Así somos. Somos todavía libres. Bueno. ¿Dónde dice eso? Bueno, lo dice en Colosenses 1:13. Eso de que de los reinos, lo dice Colosenses 1:13.
Colosenses 1:13, allí el apóstol San Pablo les habla a los de Colosas y les dice que nosotros hemos pasado de un reino a otro reino por el bautismo, claro. Colosenses 1:13. Ajá. O si no es ese, sí, parece que es ese. Dice, Sí, es ese. Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Así es. En Él nos encontramos liberados y perdonados. Él dice, o sea, que Dios nos trasladó de un reino a otro reino. Del reino de las tinieblas, sí, en otras Biblias dice del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y ahí dice del poder, que es lo mismo. Del poder de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Entonces, ¿cómo? Por medio del bautismo. Pero hay que acordarnos que seguimos siendo libres, podemos pasar a otro reino. Así es. Bueno, ahora la otra cosa a que aclarar también bien es esto. ¿Qué tanto poder tiene el diablo? Bueno, pues el diablo tiene un poder limitado. O sea, aunque es poderoso, pero su poder tiene una limitación. Sí, que no es más poderoso que Dios. Así es, efectivamente. Entonces, no tiene más poder que Dios. Así es. La otra cosa también es que lo que hay que tomar en cuenta es que el diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Eso es bien importante saberlo. Y que Dios no le va a permitir al diablo ponernos pruebas que nosotros no podemos superar. Toda prueba que nos venga, podemos superarla, porque Dios al diablo no le permite que nos ponga cosas que no podamos resolver. Así es. Y además no nos obliga a hacer lo que no es correcto, no nos obliga a nadie. Eso así lo hizo con Adán y Eva, no los obligó a que lo hicieran, los engañó, que es otra cosa. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 10:13. Dice, de hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. Ahí está. En el momento de la tentación les dará fuerza para superarlo. Así que por más que sea la tentación muy grande, tenemos la fuerza de superar por parte de Dios. Y si acordamos lo que le pasó a Job, o sea, que Dios fue el diablo y le pidió permiso para tentarlo, porque no puede hacer el diablo nada sin el permiso de Dios. Así es. Ahora, ¿por qué le permite Dios al diablo que nos tiente? ¿Por qué? Porque esa tentación va a hacer que nos superemos en la fe nosotros. Así es. En otras palabras, el diablo hace la voluntad de Dios aunque no quiera. Así es. No quiere, pero Dios hace que la haga fuerzas. ¿Por qué? Porque lo usa a él para que nosotros nos superemos en la fe. Cosas, ¿no? Pero sí es. Sí. Así que por muy grande que sea la prueba que tengamos, la podemos superar. No se puede decir, no, esto es más grande y no lo soporto.
No, sí se puede. Sí se puede superar todo. Porque Dios lo dice, confiando en su palabra, creyendo lo que Él dice, nos ponemos firmes. Ahora, ¿cuáles son las armas que tenemos para luchar contra el diablo? Pues ya las sabemos, ¿verdad que sí? La comunión, la confesión, la oración, la escucha de la palabra y proclamar el Evangelio. Eso es lo que dice Efesios 6:12, ¿verdad que sí? Efesios 6:12, ahí donde habla de ponerse el casco de la salvación y todo eso que habla. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo arriba. Por eso, pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar el Evangelio de la paz. O sea que cuando uno propaga el Evangelio de la paz, el diablo se va. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Así es. Así que esto nos hace fuertes a nosotros, conociendo la doctrina de Jesucristo, las enseñanzas de Jesús para vivir la fe que Él nos dejó. Si nosotros no sabemos esto, pues el diablo nos va a atacar bien duro y nos va a tumbar y nos va a hacer sufrir, más de lo que ya sufrimos. Así es, que conociendo la palabra de Dios, esto nos da fortaleza y nos mantiene firmes para soportar lo que nos venga, ¿verdad que sí? Lo que nos venga encima. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a dar de pruebas más allá de las que no podamos soportar, no lo va a dejar. Así es. Bueno, ahora, ¿cómo ataca actualmente? Vamos a brincarnos hasta acá. ¿Cómo ataca actualmente el diablo? Es increíble, pero el diablo está atacando mucho, de muchos modos. Uno de ellos es esta: Jesús vino y dejó su iglesia para que todos permanezcamos en ella y así salvarnos. El diablo viene y divide diciendo Jesús no dejó ninguna iglesia. Es lo que dicen los protestantes. ¿Por qué? Porque no es que el diablo se presente así, verlo, ¿no? Sino que usa a los hombres, tiene sus servidores. ¿Y quiénes son los servidores? Los hombres que se dejan manipular por él. Así es que, por eso hacen una iglesia diferente. ¿Por qué? Porque Jesús deja una iglesia para salvarnos y el diablo viene y divide la iglesia diciendo que hay otras iglesias que pueden salvar. Así es. Y que cada quien interpreta la Biblia como quiera y que haga su propia iglesia. Esa es cosa del diablo, no es otra cosa. También lo que hace el diablo es que la gente piense que toda persona puede interpretar la Biblia por su propia cuenta, diciendo lo contrario de lo que dice la Biblia. En 2 Pedro 1:20. En 2 Pedro 1:20 dice que nadie puede interpretar la Biblia por propia cuenta, pero el diablo dice lo contrario, que todos pueden interpretar la Biblia por propia cuenta. Y entonces, ¿qué pasa? Pues se hace un desorden. ¿Es en Pedro qué? 2 Pedro 1:20. 2 Pedro 1:20. 1:20. Ahí dice que no puede uno interpretar la Biblia por propia cuenta.
Pedro. 2 Pedro 1:20. 1:20. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Así es. Cuando dice profecía, no se refiere solamente a cosas que van a suceder. Cuando dice profecía se refiere a toda la palabra de Dios, ¿sí? No nada más, porque tenemos la idea que a veces sí es así, pero no lo general, es lo general. Por ejemplo, ¿qué hacen los profetas? Hablan de parte de Dios, ¿verdad? Pero no siempre hablan de que van a suceder cosas en el futuro. No siempre hablan así, a veces sí, a veces no, a veces siempre hablan de otras cosas de Dios, no nada más lo que va a suceder, sino otras cosas más, cómo debe ser el comportamiento del hombre, cómo quiere Dios que seamos, o sea, no es así. Entonces, el profeta que hace es el que anuncia de parte de Dios la palabra de Dios, aunque no pronostique cosas, así es. Por eso en la iglesia tenemos ¿cómo se llama? La parte de la iglesia que es profética. ¿Qué es profética? El catecismo, ¿verdad que sí? Sí es. Y nosotros somos profetas desde que nos bautizaron, para anunciar la palabra de Dios. No para que digamos cosas que vayan a venir en el futuro, no, es para anunciar la palabra de Dios. Porque entonces es profecía, ¿sí? A veces uno entiende eso así, que es profeta, que va a anunciar cosas futuras. Bueno, puede entenderse así, pero puede entenderse del otro modo, según el discernimiento que vea uno. Entonces no puede interpretarse en la Biblia por cuenta propia, ¿verdad? Y más adelante dice porque los profetas han hablado inspirados por Dios. Pero ahí viene la otra cosa. Entonces, ¿quiere decir que el Espíritu Santo inspira? Sí, se inspira. Entonces dicen los que no son católicos, no, es que a mí el Espíritu Santo me inspiró. Pero se olvidan que no nada más hay Espíritu Santo, hay el Espíritu que no es santo. Entonces, ¿quién te inspira? ¿El Espíritu Santo o el Espíritu no santo? Por eso tenemos que tener discernimiento. No es nada más, es que el Espíritu Santo me inspiró que haga otra iglesia. Así. Que el Espíritu Santo me inspiró que Jesús no está en la hostia consagrada. Así me lo inspiró Dios. Que no deben bautizar los niños. Así me lo inspiró Dios. O sea que no es que se lo haya inspirado el Espíritu, sino se los inspiró, sí, un Espíritu, pero un Espíritu que no es el de Dios. Es otro Espíritu, porque mientras estamos aquí en la tierra, va a haber Espíritu Santo y Espíritu no santo. Y eso es algo sencillo de entender, porque tenemos por un lado un ángel malo y por otro lado un ángel bueno, como lo hemos aprendido siempre. Entonces, ¿quién te inspira? Hay que discernir quién es el que está inspirando, no quedarse nomás ahí. No, es que Dios me inspiró y ya una persona le cree, bueno, pues ya es una división. Porque el Espíritu Santo no puede decir, bueno, yo hice esta iglesia, pero voy a sacarlos de aquí para que se vayan a otra. Pues no, eso no es posible eso, pues. Dios hizo una iglesia para que todos pertenezcamos ahí y ahí salvarnos, como dice Hechos 2:47. En Hechos 2:47 dice eso, que todos los que se iban integrando en la iglesia se iban salvando. Hechos 2:47. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Así es. O sea, no es que tengo que irme a otra parte, en otra parte no hay salvación. También el diablo dice, no se confiesen con nombre pecador.
Cuando la Biblia dice que Dios dejó hombres para que perdonaran los pecados. En Juan 20, 22, ya sabemos de esa parte, ¿verdad? También, antes de esta, todos los que interpretan la Biblia por cuenta propia se van a perder, eso lo dice la Biblia, en 2 Pedro 3:16. Los que interpretan la Biblia por cuenta propia se van a perder, porque no se puede interpretar por cuenta propia. 2 Pedro 3:16. Ajá. Dice, e insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. O sea que es para su propio daño, como lo hacen con las otras escrituras también, no nada más con las cartas del apóstol San Pablo. Así pues, queridos, estando ya advertidos, tengan cuidado, para que esa gente extraviada no arrastre a los que están firmes y los haga caer. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ajá. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Y la otra cosa que dice el diablo también es esto. El diablo dice así: créanle a toda persona que hable de Dios, créanle. ¿Sí? Pues todo el que hable de Dios habla con la verdad. Pero ¿qué dijo Jesucristo? Iba a haber falsos profetas, personas que van a hablar de Dios pero son falsas. Entonces no es que ya porque, no, pues aquí que acabo dicen así, en todas partes hablan de Dios, todas las iglesias hablan de Dios, pues son buenas todas las iglesias porque todas hablan de Dios. Pues no, eso no es correcto, porque hay falsos profetas. Eso lo dice en Mateo 24:11. 24. Ajá. 11. Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente. Si eso lo supieran las personas, no se dejarían enredar por los protestantes. Pero como no lo saben, así que pues vienen los protestantes, testigos de Jehová, adventistas o lo que sean, y engañan a la gente, evangélicos, no sé cuántos. Así que bueno, entonces todo eso está así. ¿No tiene alguna pregunta? No. Porque son muchas cosas las que hay aquí que platicar. La palabra Satanás o Satán viene del idioma hebreo, que significa enemigo o adversario. La palabra diablo viene del idioma griego y significa calumniador, acusador, el que miente para causar daño. Y la palabra demonio viene del griego y latín, que quiere decir espíritu malo. Y la palabra Belzebul, que se menciona en la Biblia, quiere decir jefe o señor de las tinieblas, o también el señor de las moscas. Así dice eso. Ahí eso significa. O sea que Satanás es el príncipe de los demonios, es el que manda. Así es, sí. Y el diablo está bien organizado con sus demonios para hacernos caer a nosotros. Está bien organizadito. Ahí el diablo no se pelea contra el mismo diablo. Está bien organizadito para hacernos la guerra a nosotros, con sus estrategias y todo para hacernos caer a nosotros. Así es. Como ve, son varias partes que hay que tratar en el tema, ¿se fijan? Significado de la palabra, quién es el diablo o Satanás y quiénes son sus servidores. Bueno, el diablo es el que manda y sus servidores son los demonios. Pero también hay servidores que son los hombres, los que se dejan influenciar por él. Entonces también tiene servidores el diablo, que son personas. ¿Por qué Dios no hizo los ángeles de tal modo que no pudieran pecar? ¿Por qué? Porque los hizo libres.
por eso, igual que nosotros. Diferencia entre la creación del hombre y los ángeles. Bueno, los ángeles son espíritus que no tienen cuerpo. Nosotros tenemos cuerpo y alma, las dos cosas como espíritu. Entonces, ¿por qué al hombre le perdona y al diablo no? ¿Por qué? Porque al diablo nadie lo engañó. A nosotros sí nos engañó el diablo. ¿Por qué el diablo escogió no obedecer a Dios? Porque lo hizo libre. En su libertad escogió el no obedecer. ¿Y por qué Dios no eliminó a ese ángel que se hizo malo junto con los otros? ¿Cuál sería la respuesta? Porque Dios hizo los espíritus de tal manera que no se pueden eliminar, ni a nosotros tampoco. O sea, cuando nos vamos de este mundo, ¿quiere decir que se acabó todo? No. Seguimos viviendo en el espíritu o el alma. ¿En dónde? Bueno, según donde nos hayamos escogido en este mundo. Ahora ya nos vamos y no se destruye. Por eso dice Jesús que va a haber fuego eterno que no se acaba, o castigo eterno también, pero que hay un cielo eterno también. Bueno, ya aclaramos el nombre de Lucifer. Ahora toda la gente ya de Lucifer ya sabemos que es el diablo, pero no está bien colocado eso, pero bueno, ya se quedó así. ¿Cuándo comenzó a existir el diablo? Cuando Dios creó los ángeles, que se volteó. Jesucristo vino al mundo para arrebatarnos del diablo, así es. ¿Qué tanto poder tiene el diablo y sus seguidores? Tiene un poder limitado, no es igual que Dios. Actualmente el hombre está frente al reino de Dios y al reino del diablo. ¿Qué hace el diablo actualmente? Engaña con las sectas y otras cosas más también, para que caigamos en pecado. ¿Cómo vencer al diablo o Satanás? Con la oración, con los sacramentos, lectura de la palabra. ¿Qué comentarios dan? Pues está muy completo y hay mucho que leer aquí todavía. Sí, hay mucho que leer todavía ahí. Así es. Ya nada más puse unas cuantas cositas. Sí, desde aquí se nos van horas hablando de esto. Sí, así es. Yo por eso escojo nada más las ciertas cosas esenciales y ya para que no se nos haga tan largo. Pero ahí está todo mal para aprender muchas cosas, ¿verdad? Y también ahí está, le puse el catecismo de la Iglesia Católica para verlo también. Fíjese que yo siempre tenía esa duda yo decía, ¿en qué parte de la Biblia dice que el diablo era un ángel y que lo arrojaron del cielo, lo expulsaron del cielo? No sabía en qué parte. Bueno, ahora ya sabemos que es en el Apocalipsis capítulo 12. Ahí está. Apocalipsis capítulo 12. Siempre tuve esa duda. Sí. Ahora, en otras partes de la Biblia habla que Dios es el creador de los ángeles. En otra parte de la Biblia, así, que Él creó los ángeles. Y fue lo primero que hizo los ángeles. Y a los ángeles que obedecieron a Dios, Dios los premió de tal manera que no podían ya pecar. Es igual que nosotros. Nosotros nos vamos de aquí y si entramos al cielo nos da el premio de que no caigamos ya en pecado. Así es. Ya el que entró al cielo ya llegó, ya está bien. Ojalá que ya de una vez ahorita me conociera a Dios así de tal manera que no pudiera pecar. Pero no se puede. Y no va a ser cuando quiera. Así es. Así que bueno, entonces será hasta que nos vayamos de este mundo y que pues estamos haciendo la lucha para no pasar por ningún lado, sino irnos directamente con Él. Estamos luchando. Así es. Porque no pasemos por ningún lado más que directitos allá al cielo. Es lo que queremos. Así es.
Aunque parece que vamos a pasar por el purgatorio primero. Así es, pero bueno, le estamos haciendo la lucha. Y eso nos beneficia aquí en la tierra y vamos a vivir mejor también.